Donald Trump fue juramentado este día como presidente de Estados Unidos y ha comenzado a tomar decisiones. ¿Qué repercusiones tendrá esa presidencia en política internacional y cómo cambiará el escenario político en Estados Unidos? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #AsumeTrump. Vamos con la nota internacional. I, Donald John Trump, do solemnly swear the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Just proud to be here and very, very happy about the new president. I am here basically for the people that don't have a voice, and to make everybody aware that it's a serious issue that we have. You know, it's the misogyny, the anti-immigrant, the hateful rhetoric is just not acceptable. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. La noticia que impactó, que acaparó las portadas de los periódicos. Hoy toma posesión Donald J. Trump como presidente de los Estados Unidos. La etiqueta SF asume Trump. ¿Qué cambios se vienen con este personaje en la Casa Blanca? Polémico durante la campaña y ahora pues genera incertidumbre en algunos sectores y entusiasmo en otros por lo que puede hacer en la oficina oval. Y de eso vamos a estar hablando esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Nos acompaña Estuardo Zapeta y el ex canciller Fernando Carrera. Muy buenas noches ambos. Buenas noches. Creo que estuvimos desde la mañana prendidos viendo todos los detalles, los invitados que llegaban al Capitolio para la ceremonia de investidura, luego los signos, los mensajes que enviaba el presidente Trump y sobre todo ese discurso corto, unos 15-20 minutos, pero que especifica algunas líneas, algunos mensajes que durante la campaña llamaron la atención y que también causaron pues esta victoria frente a la candidata demócrata Hillary Clinton. De eso vamos a hablar. Y comenzamos con las primeras líneas, lo que más llamó la atención. Fernando, ¿cuáles son los puntos que hay que destacar de este primer discurso inaugural del presidente Trump? Muchas gracias, buenas noches, tanto a Estuardo como a ti y el placer de estar acá con ustedes esta noche. Me parece que, bueno, hay tres mensajes básicos que son de la campaña, que son esenciales. El primero muy importante es el tema de traer de vuelta a Estados Unidos los empleos, okay? Bring back the jobs en inglés, y traer de vuelta los empleos es esencial porque es parte de la agenda económica nacionalista del presidente Trump, que claramente anunció sus líneas es comprar americano y contratar americano, como él dijo. La segunda línea importante es proteger las fronteras y volver a asegurar las fronteras, particularmente la frontera con México. Y esto ha sido también parte de su campaña, cómo fortalecer la seguridad de Estados Unidos. Y como dijo hoy, Estados Unidos ha ido a asegurar las fronteras de otros países, abandonando su propia frontera, y así es como él lo mira. Y el tercer elemento es construir infraestructura, que es parte también del programa económico central. Él considera que para volver a colocar a Estados Unidos en el primer lugar, en lugar de estar gastando Estados Unidos en infraestructuras y en proyectos en otros países, tienen que regresar a Estados Unidos y hacer infraestructuras en su propio país. Hoy habló de carreteras, puertos, aeropuertos, túneles, incluso puentes, habló de todas las posibilidades de infraestructura vial
y él considera que eso es un elemento central para la construcción de eso que él llama volver a ser Estados Unidos un país grande. Un país grande. Las líneas que más te llamaron la atención, Estuardo, de estas palabras, las primeras palabras del presidente Trump. Bueno, para principiar, es un discurso bastante populista. Como lo había explicado ya su principal asesora. De hecho, creo que la mujer más poderosa detrás de Donald Trump, que es Kellyanne Conway, ella es la que realmente defendía a Trump en cualquiera de los medios en Estados Unidos. Es una magnífica abogada y una asesora que ahora pasa a ser la jefe de los asesores de Donald Trump, que íbamos a esperar un discurso que diera esperanza, pero que al mismo tiempo reflejara los problemas. Y los problemas, pues, fueron reflejados. Y, en realidad, en mi opinión, es un discurso bastante oscuro, bastante todavía diciendo, miren, nuestro problema es que nos robaron los trabajos, nos robaron las industrias, nos robaron... ¿Fue un discurso pesimista? En realidad es un discurso pesimista, pero ese es el discurso que tuvo todo el tiempo durante la campaña. Entonces, no varió mucho de cuál era el discurso de la campaña. 3 características, yo explicaba ya en el avance, que veo en este discurso o en la presentación inicial. Primero, un nacionalismo extremo que no solamente es de Trump, se está dando también en Inglaterra, después del Brexit, se está dando en Europa, con los movimientos hacia las ultraderechas, se está dando en muchos países, en América Latina también, ese nacionalismo extremo, también un énfasis en la patria, ese patrioterismo extremo en el cual hay que regresar a ver, y sobre todo un discurso muy proteccionista, y cuando vamos a la economía es increíblemente proteccionista, porque una de las promesas que tuvo fue volver a negociar o salirse del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que es Canadá, México y Estados Unidos, y ahí también tendríamos que preocuparnos nosotros porque entraría una revisión del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. De hecho, el Tratado del Pacífico es una de las primeras acciones que le está sale. anunciando salirse Aún de el ese tratado con Irán, ¿verdad? El tratado con Irán de armas sobre el poder nuclear. Pero entra bastante debilitado en términos de staff porque solo tiene a 2 de toda la gente que el Congreso tiene que confirmar. No tiene confirmado de Tesoro, no tiene confirmado al de Salud, no tiene confirmadas a muchos. Solo confirmaron hoy precisamente al de Homeland Security, o sea, al ministro de Gobernación, para ponerlo de alguna manera, y al ministro de la Defensa. 2 generales retirados también bastante extremistas. ¿Va a poder Trump cumplir con esta promesa en lo económico de traer los empleos de vuelta? Una de las promesas que jaló muchos votos, sobre todo en los Blue States, en ese muro azul, que finalmente se decantó por Donald Trump. Es fácil concretar una promesa de este tipo de traer los empleos de vuelta. Vimos lo que estaba haciendo, los tweets que tiraba en torno a la industria automotriz. Vamos a ver esa línea de incidencia del presidente Trump para poder fomentar el empleo en Estados Unidos, Fernando. Bueno, en parte en algunas industrias sí, en otras no, porque no todas las industrias son iguales. Yo creo que empezó por el caso más fácil, que es el caso de la industria automovilística y las inversiones que tenía en su gran mayor parte en México, en este caso, y amenazó con este tema de que podría poner un impuesto. Yo creo que el tema del impuesto era un tema que podía ser muy polémico e incluso violaba varias normas de la Organización Mundial de Comercio, la cual Estados Unidos también es signatario, pero el mensaje que le llegó a la industria automovilística es no corra riesgos quedándose en México o invirtiendo en México. Y creo que era fácil además porque da un mensaje a la zona del Rust Belt, la zona de trabajadores que básicamente votan demócrata y que en esta ocasión se decantaron por un voto por Trump, que fue lo que finalmente le dio una enorme victoria, no a nivel del voto popular, pero sí del colegio electoral. Entonces yo creo que él empezó por casos fáciles, pero otros casos son mucho más complejos. El famoso tema de la fabricación de iPhones y de otros productos de Apple en China, por ejemplo. Entonces, ese tipo de productos van a ser mucho más complejos que él traiga de vuelta los empleos a Estados Unidos, porque ahí hay temas de otro tipo, tiene que ver con encadenamientos globales. Entonces, yo creo que él va a hacer efectivo algunos de estos señalamientos. Por otro lado, ha hablado de incentivos fiscales, claramente. Ha dicho que va a bajar impuestos y que él, al bajar impuestos, va a incentivar que vuelvan algunas inversiones. Yo creo que eso también es posible que suceda. Lo que yo diría es que el efecto va a ser de corto plazo y no sostenido.
Es decir, que en el corto plazo vamos a ver algunas victorias en esa agenda, pero que a 2 años plazo vamos a ver que es una agenda agotada y que la generación de empleo al final no es tanto porque regresan los trabajos o los empleos a Estados Unidos, sino porque la dinámica económica de Estados Unidos puede ser tal que genere empleos. Vamos a la primera pausa de la noche. Dejo una pregunta al aire. Por un lado, los incentivos fiscales, algo que va en la línea del pensamiento republicano, pero ¿qué pasa con el proteccionismo? Que cuando él ofrece este tipo de líneas de trabajo, ¿qué tan cerca está de la línea de pensamiento del Partido Republicano? Bueno, vamos a hablar de eso al regreso. Ya lo sabe la etiqueta, SF asume Trump. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guativisión. Preguntamos, luego del discurso de Trump, ¿qué cambios espera de Estados Unidos? El 53% de los internautas cree que se incrementarán las deportaciones, un 27% piensa que será el proteccionismo y un 20% que no se va a registrar ningún cambio, que los estadounidenses seguirán con su misma línea en la que se caracterizó la gestión de Barack Obama. Seguimos con este análisis. Dejé una pregunta al aire antes del corte. Hablamos de dos señales, dos signos de Donald Trump durante su primer discurso, durante este discurso. Puede ser incentivos fiscales para promover el empleo, pero también las líneas del proteccionismo. ¿Qué tan cerca está de la ortodoxia republicana con estos mensajes? ¿A quién le está hablando Donald Trump en su discurso de toma de posesión? Bueno, primero está bastante lejos de la ortodoxia republicana. Y aquí hay que explicar que Donald Trump, aunque entra con mayoría republicana en el Senado y entra con mayoría republicana en la Casa de Representantes, no tiene aplanadora. En el Senado, por ejemplo, necesitaría, para poder pasar muchas leyes rápido, necesitaría 64 votos, no los tiene. Y también en los representantes. Entonces, la mayoría no necesariamente significa aplanadora en Estados Unidos. Digamos, es voto calificado, como le llamamos en Guatemala, que aquí son 105 para poder pasar cualquiera, por ejemplo, las reformas constitucionales y todo eso. Pero tampoco entra con el apoyo de la mayoría de los senadores y los congresistas republicanos, porque en realidad no representa al Partido Republicano. Eso está claro. En el discurso uno ve y busca y compara con lo que los republicanos creen o han defendido por mucho tiempo y no se ve mucho del dogma republicano reflejado en el discurso. Lo que sí se ve es que le está hablando, le está reiterando al grupo, el grupo, pues, para decirlo más comúnmente, es el WASP, es White Anglo-Saxon Protestants, son blancos anglosajones protestantes, son clase media para abajo, son trabajadores manuales, y de ahí el énfasis, por ejemplo, en la industria automotriz, porque no le entró a industrias, por ejemplo, de alta tecnología, que Estados Unidos también está en el liderazgo en ese campo, sino a industrias manuales, porque al blue collar, al trabajador manual fue al que le habló, ese que en cierto momento intentó salir y le decía, usted cállese, porque si usted habla es racista, porque si usted habla es misógino, porque si usted habla you're bigot, ¿verdad? Entonces se quedó callado. Él apeló a eso, el Tea Party también apeló a eso cuando hubo una reconformación del Partido Republicano. Pero mucho ese voto, digamos, del trabajador blanco, media clase, antes era demócrata. Antes era demócrata, sí, sorprendente. Yo tuve la oportunidad por cuestiones de estudio de vivir varios años en Iowa, y Iowa tradicionalmente, pero es que en Iowa era religión ser demócrata. Digamos, nace la persona y de una vez el bautizo es para el Partido Demócrata. Curiosamente, en esta elección, Iowa terminó siendo republicano y voltearon muchos, y eso lo analizamos aquí el día de las votaciones, muchos estados que eran republicanos terminaron siendo demócratas, terminaron siendo republicanos. El mapa es bastante sencillo verlo y para entenderlo. Uno ve el Atlántico, Nueva York, Massachusetts, Boston, toda esa área es azul. Uno ve el área del Pacífico, California, Washington State, azul, pero conforme uno se va adentrando más en el Midwest y en el Bible Belt, en el sur, es más rojo, más rojo, más rojo, más rojo. Y muchos de estos estados eran tradicionalmente demócratas y ahora son republicanos. Conste que hoy inició de una vez, y eso hay que entenderlo dentro del contexto de Estados Unidos, la campaña 2019 el 2020, para los votos. Y hecho, él lo aclaró anoche.
Él anoche en unas declaraciones dijo que la lucha iba a ser para ganar más posiciones en las siguientes elecciones, que son en 2 años. Estados Unidos siempre está en votos. Estados Unidos siempre está en elecciones. Hay un fragmento del discurso de Donald Trump que dice: durante demasiado tiempo un pequeño grupo de personas en la capital de nuestra nación ha cosechado los frutos del gobierno mientras el pueblo soportaba los costes. Hay un mensaje en contra de las élites, del establishment, pero estas también abarcan tanto a demócratas como a republicanos. ¿Cómo se puede entender cuál va a ser la línea de trabajo del presidente Trump si un outsider, digamos, alguien de fuera, llega ahorita a la oficina oval, Fernando? Bueno, yo creo que él tiene muchos mensajes que son de carácter mediático y no necesariamente se van a traducir en iniciativas políticas. Ese mensaje, por ejemplo, es un mensaje mediático. La semana pasada hablaba con un funcionario, un analista de la Fundación Heritage, que es una fundación conservadora de Washington, y él me decía: no te pierdas, Fernando, Donald Trump no es un empresario, no es un político, es una persona que entretiene a otras personas, ¿no? Es un entertainer, decía él. Y básicamente esa es una frase de entertainer. Él está apelando a esa base WASP que decía Estuardo correctamente, pero en el momento político tiene que negociar con el Congreso y tiene que negociar iniciativas. Y no lo veo haciendo de outsider, de que no va a negociar nada con el Congreso. Ahora, frente a esa frase, a la cual hirió a mucha gente, es significativo que prácticamente ningún senador, ni republicano ni demócrata significativo, quiso hacer comentarios hoy sobre el discurso. John McCain le preguntaron, dijo no comments. Le preguntaron a la gente importante del senador Rubio, no comments. Le preguntaron al senador Sanders, no comments. O sea, nadie, ni la derecha ni la izquierda quisieron hacer comentarios porque fue un ataque directo al establishment, a lo que ha sido la tradición del poder en Washington. Pero me parece que es un mensaje más a su base política que el carácter de una iniciativa de ir detrás del Congreso o acusar al Congreso de estar en contra de los ciudadanos. Una cosa es hablarle, digamos, a su base, a aquellos que le llevaron a la presidencia, y otra cosa, ¿cómo se va a referir Donald Trump a ese status quo político que existe en Washington, que siempre ha estado ahí y que obviamente es parte de esa maquinaria política? Para que caminen sus iniciativas tiene es que lo hemos dicho, cualquier gobierno, no solo de Trump, el de Guatemala o el de Rusia, lo que sea, necesita el apoyo de un Congreso. Un gobernante no puede estar en un vacío político, a no ser que sea un dictador, a no ser que sea, no sé, Corea del Norte, pues, donde ahí no necesitan Congreso, o Cuba, ¿verdad?, donde el dictador dice lo que hay que hacer. Pero en una democracia, el balance de poder se da precisamente y mira quién juramenta a Donald Trump, ¿verdad? Ese es el balance, Mike Pence. No, quién juramenta a Donald Trump es el presidencia. No, es el Justice, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema, y ahí sí es Suprema de Justicia, ¿verdad? Es quien juramenta, ese es el proceso. Y entonces están los tres, digamos, los poderes representados a partir de eso. Pero lo más significativo es que es el primer presidente que entra con la menor cantidad de aprobación, no solo estadísticamente, con la aprobación más baja, ¿verdad? Más bajo que aún Bush hijo, no Bush papá. No digamos Clinton, no digamos Obama. Con Richard Nixon en su segundo mandato. Sí, y entra con una aprobación bajísima y Obama sale con una aprobación altísima, pero esa aprobación es muy importante para Donald. Y segundo, eso no es solamente números, eso se traduce que los comités, el hearing committee, o sea, el comité de audiencias que tiene que aprobar, por ejemplo, a Mnuchin para el Treasury, que tiene que aprobar, por ejemplo, a Jeff Sessions, ¿verdad?, para fiscal general de la nación, que tiene que aprobar a tantos. Simple y sencillamente los demócratas van a empezar a jugar una especie como de guerrilla política en detener, y entonces lo van a obligar a tomar decisiones que muchas veces no son las mejores, y la lógica después lo lleva a tomar decisiones ejecutivas. Obama, como no tenía el apoyo, en la última parte terminó haciendo muchas decisiones ejecutivas. Mi pregunta anterior se refería a, ¿será Mike Pence el operador político que necesita Trump para poder interactuar con la Cámara de Representantes, con sus propios congresistas y senadores? Qué difícil. ¿Es él la clave de esta administración? Puede ser, pero yo diría que Donald Trump está utilizando 3 instrumentos. El institucional normal, o sea, la posibilidad de llegar a acuerdos políticos con su base en el Congreso y tomar decisiones a partir de ahí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sustitución y la eliminación de Obamacare tiene mucho que ver con un acuerdo político.
Luego tiene la posibilidad de órdenes ejecutivas. Hoy tomó una orden ejecutiva vinculada a Obamacare, o sea, en el marco del acuerdo político. Tomó otras decisiones que tienen que ver también con las hipotecas, que también son decisiones ejecutivas, y esto puede afectar temas como migración, política de justicia penal, por ejemplo, que fueron por orden ejecutiva que se modificaron. Pero hay un tercer instrumento que él ha utilizado políticamente, y es un instrumento mediático, y por eso el tema de ser un entertainer no hay que perderlo de vista. Él logró cambios en las decisiones de inversión de 2 o 3 empresas importantes gracias a un tuit. ¿Okay? O sea, tuitear se volvió parte de una política. Y el uso de herramientas de presión mediática sobre los actores, creo que es algo que no se miraba con anterioridad. Los presidentes no han utilizado el tweet para presionar sobre medidas políticas, pero el presidente Trump, por lo menos como presidente electo y en el interregno, él utilizó ese instrumento. Bueno, lo sigue Miraremos utilizando. Si lo va a continuar haciendo. Lo sigue utilizando. Sí, hoy, terminando el discurso, el siguiente tweet fue: "We will follow 2 simple rules", la que decías, sí, "Buy American, hire America", compre americano y contrate a gente de Estados Unidos. Después del discurso, ya siendo presidente. No como un instrumento de comunicación, que el presidente Obama lo usó también, decía sus mensajes. No, un instrumento de presión política. El punto es si eso se traduce en presión política. Y lo que yo pienso que es importante ver es cómo él va a utilizar esas 3 herramientas, lo que llamaría la institucional vía el Congreso, la propia del orden ejecutivo y la mediática para lograr sus objetivos. Pero Estados Unidos tiene una cuarta herramienta que para nosotros es bastante difícil de digamos, dar el horizonte de esa herramienta, y es constituency. ¿Qué es constituency? Constituency es el grupo de votantes, ese grupo que son literalmente casi hordas, por decirlo de alguna manera, que si alguien, algún político o algún grupo de presión se están muy bien organizados, eso es constituency. Constituency es el grupo de votantes que está todo el tiempo presionando, llamando al senador, llamando al representante, mandan cartas, están todo el tiempo, pero no te estoy hablando de 100 gentes, 200 gentes, estoy hablando de 100,000, 300,000, a veces millones digamos, cartas firmadas que llegan para presionar por la aprobación o por, digamos, quitar alguna normativa. Ese cuarto elemento, vamos a ver si le funciona entre los votantes. Si lo utiliza, porque los blue collar, collar, sí, a favor y en contra de lo que él quiera, porque los blue collar también ahora pasan a un nivel de ciudadanía más integrado en una sociedad. Y él lo repite, él dice, ahora los que no tenían voz, hombres y mujeres que no tenían voz, se refiere a estos, ahora sí la tienen, porque el poder pasa a ustedes y se lo quitamos a Washington. Con esa línea empieza el discurso, y por eso ese día, dice él, es muy importante. Pero vamos a ver cómo utiliza Constituency. Todos lo utilizan, pero creo que él, precisamente a través de tweets y a través del poder mediático, puede darle un matiz diferente. Sí, ese es Julio Nerón, ¿verdad? Es decirle Julio Nerón, y ahí van las hordas a presionar a alguien para que vote a favor o vote en contra de. Vamos a una pausa, una pregunta antes del corte. Habla de protección de fronteras y eso pues genera incertidumbre en algunos países, sobre todo en la región, cuando él se refiere a este tema. ¿Se va a cumplir el hecho de que habrán más deportaciones en los próximos 4 años? De eso vamos a hablar luego de la pausa. Ya sabe, la etiqueta SF asume a Trump. Ya hemos tenido una gran cantidad de migrantes que están siendo regresados, acorralados, perseguidos. ¿Qué tanto pueda cambiar eso a peor? Yo lo tengo en duda. Creo que no es por ahí. Creo que las políticas ya están dadas y lo difícil va a ser cambiarlas. En la lógica que él ha mantenido, significa que nosotros en América Latina podemos esperar una política bastante exigente y dura en materia comercial, en materia migratoria y en materia de combate al narcotráfico, pero más bien retrocediendo a temas de dureza anteriores que la administración Obama parecía haber superado. Creo que es un momento en el cual es posible incluso que haya nuevas políticas internas en Estados Unidos, posiblemente para ampliar los grupos de personas que pueden ser objetivo de deportaciones específicas.
Declaraciones, bueno, veíamos ahí al ex canciller y ex vicepresidente Eduardo Stein, también a gente del sector privado que comentó hoy en la mañana el discurso de Donald Trump y hacían énfasis en el tema de los migrantes. Él se refirió a la necesidad de proteger las fronteras y esta es bueno, es algo que tienen derecho los estadounidenses de cuidar sus fronteras, pero que trae como resultado, bueno, si se van a incrementar o no las deportaciones, la famosa construcción del muro. ¿Será esto algo mediático, esos anuncios, o veremos un reforzamiento de esas medidas de seguridad para la frontera, Estuardo? Bueno, principiemos que el discurso es populista. Si tenemos eso en mente, eso era lo que tenía que decir. Porque fue de campaña y fue todo el tiempo un discurso muy reiterativo en términos de la defensa y la protección. De hecho, protección es una palabra que aparece muchas veces hoy en el discurso de Donald Trump. Protección de que nos roben las empresas, protección que nos roben los empleos, protección que nos roben la paz, ¿verdad? Y ese grupo de votantes por Trump tenía que escuchar eso. ¿Por qué? Porque generalmente en los discursos populistas, y uno puede revisar desde Hitler y pasar por todos los populistas de llegar hasta Trump, y voy a esos extremos, porque Hitler habiendo sido un socialista, y todos le echan la culpa a alguien. Alguien tiene que tener la culpa, por ejemplo, de que hayan menos trabajos o que la industria se haya ido, y el extranjero es generalmente quien termina teniendo esa culpa. Y entonces culpar al extranjero, primero, no es ni nuevo, ni creativo, ni novedoso que lo diga Trump, porque lo han hecho todos los que han tenido discursos populistas, pero también es una forma de decirle al otro: te voy a proteger de ese que te viene a quitar tu trabajo, de ese que viene y los otros que vienen y se llevan las empresas a otros lados. Entonces, parte de eso tiene que entrar en una política de migración. Y aquí creo que lo que va a pasar en programas como DACA o el Dreamers Act que tiene Estados Unidos, por ejemplo, de niños que nacieron en Estados Unidos de padres indocumentados, o gente que quiere ir a la universidad pero no tienen los documentos necesarios, ya va a finalizar esos programas y creo que los van a dejar finalizar. Pero posiblemente el grupo que votó por Trump esperaría acciones más contundentes, digamos, más fuertes, sacar a alguien. Él hablaba de repatriar a 3 millones de personas, extranjeros en Estados Unidos que hayan cometido crímenes. No sé de dónde sacó esa cifra, pero yo, siguiendo la lógica de lo que él dijo, 3 millones, si de esos han cometido errores 5%, unos 150,000, digamos, guatemaltecos, esperaríamos, si sigue con la lógica de deportación como él la dijo, deportar a 11 millones o más. Algo que sí, algo que entra en duda, ¿verdad? Algo que entra en duda, ¿no? Pero serían 150,000 para Guatemala, y si es 10% serían 300,000. Pero inicialmente de quienes hayan cometido delitos. No estoy hablando de estaba manejando con licor, cosas así, no, sino ya violación, ya asesinato, ya delitos, ¿verdad? ¿Hay fundamentos suficientes para que la región esté atemorizada por un incremento de deportaciones? ¿Es esto lo que realmente va a pasar? Bueno, yo pienso que hay dos bemoles a ese. El primero es que él, en este periodo de transición, ha venido insistiendo que su oferta central es el muro, y que las deportaciones de alguna manera pueden ser. Primero empezó con el número, dijo: yo realmente solo me interesan los criminales, porque yo sé que hay gente buena acá, ¿no? Y eso ya fue como un contraste frente a la campaña, donde había dicho que todos los que llegaban eran violadores, que México enviaba a sus peores personas a Estados Unidos, etc. Y lo segundo importante es que enfatizó que, aparte de que él está pensando solo en criminales, está pensando en ese muro a través de la frontera de con México. Y es interesante que esto ha sido como la oferta central. Él ha estado enfatizando más en el muro, asegurar nuestras fronteras, no deportar masivamente, no deportar musulmanes, no deportar latinos. No, ese es el mensaje central, es asegurar la frontera, es cerrar la frontera. Y esto yo creo que ha sido como el mensaje más determinante. Ahora hay que ponerlo en números también. Hay que decir que las deportaciones anuales se fueron incrementando mucho a través de los 3 últimos presidentes de Estados Unidos.
promedio de deportaciones en tiempo de Bill Clinton en los años 90 era alrededor de unos 250,000 al año, ¿no? El promedio de deportaciones en tiempo de George W. Bush hijo era más o menos alrededor de 300 a 350,000. Obama elevó esa cifra a casi 500,000, 470,000 por año en 2 años consecutivos, y luego lo bajó muy por debajo de 400,000. Fue en los últimos 3 años de la administración de la administración Obama que bajó significativamente a los niveles que tenía George W. Bush, o sea, sobre los 300,000 más o menos deportados. Yo pienso que esos números son números que más o menos es lo que uno estaría esperando. En el peor de los casos, yo creo que vamos a hablar de los números que tenía Obama en sus peores años, es decir, más de 450,000 deportados al año. ¿Qué significa eso para Guatemala? Probablemente niveles de deportaciones desde Estados Unidos, no en general, porque tenemos deportaciones desde México también, pero desde Estados Unidos probablemente sobre niveles de 40,000 a 50,000, sobre niveles actuales entre 25 y 30 más o menos. Eso para ponerlo en números claros. ¿Es eso algo que debe atemorizar a las personas? Por supuesto que sí, ¿cómo no? O sea, sobre todo si las personas son expulsadas del territorio de Estados Unidos, básicamente con excusas para criminalizar el hecho que haya entrado a Estados Unidos. Pero yo pienso que la oferta central de la cual parte el presidente Trump ahora es el tema del muro. Y dijo que en 6 meses se le espera tener algo significativo ahí. Y yo creo que ese va a ser como su mayor símbolo de que está cumpliendo la promesa de asegurar las fronteras, que nuevamente no es expulsar personas, es asegurar fronteras el mensaje. ¿Se puede hacer algo desde acá, desde la región? La otra vez vimos una reunión entre los cancilleres en México y Triángulo Norte para hacer frente a estas acciones que se esperan del presidente Trump. ¿Pastor? Bueno, el muro hay que anotar que luego, siendo la promesa de Build the Wall, se convirtió en Build the Fence. Que va a ser muro. Entonces, cerca. Ya después de muro, ya la cosa pasó a ser, ya no va a ser aquella cosa en la mente de quienes votaron, digamos, esa muralla enorme, era de concreto así grande que nadie la puede pasar en teoría, se convirtió en un fence, o sea, un cerco, pues, ¿verdad? O sea, que no salgan las gallinas, ¿verdad? Entonces porque el concepto es más... ahora, si hay un interés de realizarlo, porque sí, está buscando y que lo pague México, ¿verdad? Mediante Congreso que lo puedan reembolsar. Y que lo pague México. Pero yo seguiría la línea de Tillerson. Aquí Rex Tillerson en las audiencias que tuvo para ver si es al final el secretario de Estado o no, estableció 4 puntos fundamentales. El primero es que para Centroamérica, para el CA3, ¿verdad? El primero es que la preocupación de ellos no es de Centroamérica, la preocupación de ellos es la frontera con México. Fue muy claro en decir que hacia el sur, la frontera sur, que sería la frontera Guatemala-México, ¿verdad? Segundo, muy claro en decir que todos esos programas, por ejemplo, de Alianza para la Prosperidad, todos esos programas de ayuda, todos esos programas no están funcionando, ¿verdad? Y ahí eso es público, ahí se puede revisar otra vez lo que dijo Rex Tillerson, ¿verdad? Que es el candidato para ser el secretario de Estado, y que revisarían inmediatamente, por ejemplo, los programas que tiene Estados Unidos, por ejemplo, el de la prosperidad. Y tercero, un punto que a mí me pareció muy importante, es que si bien se piensa en la protección, los programas de ayuda han lanzado un mensaje opuesto, que los mensajes de ayuda han llegado, pero también sí hay un número que es bastante importante. De hecho, Obama lo dijo cuando visita el primer ministro italiano, llega a Estados Unidos a tratar el tema de migrantes precisamente en Europa, y que algunos, pues su fin es llegar a Estados Unidos también, no solo a Inglaterra, sino a Estados Unidos, sirios sobre todo, pero también le hacen una pregunta con relación a Centroamérica, y el presidente Obama dice, sorprendentemente, el número de gente que se está yendo de aquí para allá ha subido, y subió en 2016. Entonces Tillerson lo que explica es que posiblemente esas acciones han mandado un mensaje, no el mensaje que quieran enviar, es no se vayan para Estados Unidos, es mejor vámonos y entre más rápido mejor. Y yo creo que el cuarto mensaje que envió Tillerson fue muy claro, decir, mire, generalmente estamos discutiendo las relaciones este-oeste, las relaciones entre Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-Europa, digamos, relaciones muy horizontales. Pero el discurso entre norte-sur, Estados Unidos, América Latina, Estados Unidos, México, Centroamérica, ese no se ha discutido mucho.
Y Tillerson sí estableció una agenda para esa relación. De llegar a ser el secretario de Estado sería interesante ver si siguen en esa línea. Líneas de acción frente a las primeras acciones que podría realizar la administración Trump, y si esto cambiaría un poco la línea que tiene en este momento el Departamento de Estado con Guatemala. Yo no diría que el mayor problema en el tema, particularmente de migración, es lo que piensa o no piensa la Secretaría de Estado de Estados Unidos. El mayor problema es que piensa Homeland Security, seguridad interna. Y en esto el general Kelly, hoy confirmado, es fundamental. En esas mismas audiencias que hablaba Estuardo de la semana pasada, de confirmación, general Kelly tomó una distancia con el tema del muro claramente. Él dijo en su audiencia de confirmación que él no esperaba que el muro fuera suficiente para contener el tema migratorio. No dijo que estaba en contra del muro, pero dijo que no era suficiente y que era de lejos insuficiente. Y dijo algo muy interesante, dijo que para encontrar soluciones había que trabajar con los amigos del sur, con México y Centroamérica, que eran países amigos de Estados Unidos. Y esa es la oportunidad que preguntabas. Sí. Esa es una oportunidad para nosotros. Sí. Si logramos ver de manera sabia y de manera práctica, no pragmática, práctica, esa es una enorme oportunidad. Yo no lo vería como, digamos, una amenaza. Y yo creo que aquí tenemos que excavar y hacer arqueología en las oportunidades que tenemos. Y yo sé que hay oportunidades. Esa es una enorme oportunidad. La relación, imagínate que tenga Kelly, el general retirado John Kelly, que tenga esa visión de decir una nueva relación con los amigos del sur, en esa relación norte-sur que también Tillerson hablaba. Posiblemente sí esté reflejando un cambio que tendría del todo el grupo que estaría alrededor del presidente Trump, porque son los que le hablan directamente al presidente. Una mejor relación, una nueva relación, un cambio de relación, de eso vamos a hablar. Es hora del momento de una pausa, ya lo sabe la etiqueta SF, asume Trump, envíe sus comentarios, opiniones. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Bueno, y hay organizaciones sociales aquí en Guatemala que también ven con incertidumbre esta nueva administración de Donald Trump. Veamos qué dice. Hay toda una propuesta de frenar las migraciones desde los propios países de origen, pero debe hacerse, si sucede, si lo asumen los estados, de una manera, debe hacerse de manera acompañada de procesos reales de desarrollo local. Seguimos sin tener una ley de desarrollo rural en nuestro país, ¿verdad? Con cambios complicados y preocupantes en las comisiones del Congreso. En declaraciones de organizaciones que también manifiestan su incertidumbre, sus preocupaciones ante la gestión de Donald Trump. Hablábamos antes del corte un poco del tema de Homeland Security, cómo se va a enfocar, sobre todo la persona que va a encabezar ese departamento. Ellos... Confirmado. De los que ya están confirmados. De los dos. En cuanto a la línea, digamos, del Departamento de Estado, en el tema de la embajada, en el tema de la línea del combate a la corrupción, en todo lo que Estados Unidos ha opinado y cooperado, ¿habrá algún cambio en ese sentido? ¿Es una cuestión más bipartidista, alejado del radar de acción del presidente Trump? Bueno, está alejado del radar de acción, pero definitivamente hay un consenso bipartidista importante en torno a esto. Yo creo que tanto los republicanos como los demócratas se comprometieron a apoyar el tema de lucha por la justicia y lucha contra la impunidad, contra la corrupción en Centroamérica y no solamente en Guatemala. Entonces yo pienso que ese tema definitivamente va a continuar siendo un consenso de los dos partidos, y yo creo que depende más del Congreso el tipo de apoyo que se va a dar que del Ejecutivo. Creo que en el Ejecutivo se entiende que es una prioridad, y gente como el Departamento de Estado propiamente también se confirmó como uno de los funcionarios que va a dar continuidad, no sabemos por cuánto tiempo, pero que estaba en la administración demócrata, va a continuar el embajador Tom Shannon. Él también ha sido uno de los arquitectos de la posición de Washington hacia Centroamérica. Él continúa en el cargo y esto va a ser también significativo. Entonces yo diría que en ese campo en particular no va a haber ningún cambio importante. Lo más significativo puede ser al revés,
que es que puede haber un énfasis todavía más duro en esa lucha. ¿Por qué? Porque en la lógica del análisis en Washington, una de las razones de la migración es la ingobernabilidad de estos países. Y la ingobernabilidad de estos países se deriva de la corrupción. Este es el análisis simple que se hace en Washington. Y por eso la agenda de la lucha contra la corrupción es parte articuladora de la agenda de seguridad de Estados Unidos, de lucha para que no lleguen más migrantes hacia Estados Unidos. Entonces lo que puede haber más bien es un endurecimiento de esa política, una presión mucho mayor desde Washington para que se cumplan los objetivos de luchar contra la impunidad y luchar contra la corrupción. Es importante diferenciar estos dos marcos de acción, el que tiene el presidente Trump y el otro que es más responsabilidad del Congreso y de los acuerdos bipartidistas, una tradición muy norteamericana, por así decirlo. Entonces, ¿no esperamos cambios en esa línea de cooperación de Estados Unidos con Guatemala y con el Triángulo Norte? Bueno, el Triángulo Norte sigue siendo una prioridad en términos de Homeland Security para Estados Unidos. Está entre las 5 prioridades a propósito, ¿verdad? Ahí está Siria, digamos los grandes problemas en Siria, Rusia es una prioridad, pero y como amenazas. Homeland Security es decir, que es la institución dentro de Estados Unidos que se dedica, nace después de los ataques del 11 de septiembre y se dedica casi en exclusividad a ver todas esas amenazas, no solo dentro, sino fuera, que llegan desde otros países, o por ejemplo el terrorismo y todo esto. Y el CA3, el Triángulo Norte, pasa a ser entonces, digamos, una frontera porosa. Bueno, el mismo Tillerson explicaba la porosidad de las fronteras. Tillerson sí enfatiza también la lucha contra la corrupción en los países. Por alguna razón ha pasado a ser un tema fundamental desde la consideración en Washington, cómo se va y con qué herramientas ellos van a apoyar para la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador hizo alguna acción, Honduras tiene una especie de CICIG, pero digamos sin la fuerza que tiene CICIG en Guatemala, más dependiendo de la OEA. Entonces, sí, pero sí hay acciones para eso. En ese contexto era que venía mucho de esto de la ayuda para la prosperidad, de las inversiones y todo esto. Y yo creo que ahí la oportunidad está hablar en relaciones comerciales, creo que más abiertas entre los dos países. Al final, nosotros la mitad de nuestras exportaciones van para Estados Unidos y por eso nos interesa. Hay una pregunta que le hicimos al actual ministro de Relaciones Exteriores aquí, es los números de guatemaltecos en Estados Unidos. En realidad no son pocos, arriba de 3 millones. Él nos daba números arriba de 3 millones y decía que era un número bastante conservador. 3 millones de guatemaltecos representando que 7,000 millones de dólares en remesas, arriba de 7,000 en el 2016. Sí tienen un impacto para nosotros y eso sí nos debería preocupar. Pero también qué se va a hacer aquí, digamos, cómo va a ser la parte económica, porque el problema no es tanto, digamos, que se vayan, el problema es por qué se van, por qué la gente se va y por qué no se queda aquí. Y la razón es simple y sencillamente económica. Pero también Estados Unidos necesita esa mano de obra. No es literalmente sacar a 11 millones porque sí. Necesitan también son parte de la economía. Si solo envían un cuarto de las remesas a Guatemala, digamos que gane 1,200, envía 300 a Guatemala, quiere decir que el gran PIB del indocumentado o el guatemalteco, salvadoreño o mexicano que esté ahí, en realidad lo vuelve a reinvertir dentro de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos es el que más gana, aún de la producción de ese extranjero que en todo caso en el discurso de Trump sacarían de Estados Unidos. Pero el más interesado y el que más gana es Estados Unidos mismo. Nosotros obtenemos una parte de lo que del PIB de ese indocumentado que produce, pero la 3/4 partes, el 75% de lo que produce, se queda ahí, se consume en comida, se consume en transporte, entonces... Y Guatemala con 3 millones, imagínate la gente de México, ¿verdad? Ya sumando todos los centroamericanos, el PIB es enorme. También le interesa a Estados Unidos. Hoy veíamos unas imágenes interesantes durante la cobertura de esta investidura del presidente Trump. Una foto del Capitolio en el momento y las comparaban con una de 2009 en la toma de posesión de Barack Obama. La asistencia era considerablemente diferente en ambos actos. Mencionabas lo del 40% de popularidad, uno de los presidentes más impopulares que comienza su gestión, y la pregunta es, ya casi estamos cerrando,
¿Cómo van a ser o qué escenarios hay para estos 4 años de la gestión de Donald Trump con ese desgaste con el que arranca, con esa impopularidad, con un Estados Unidos dividido en este momento, con una candidata que ganó el voto popular pero no el colegio electoral? ¿Qué escenario hay para Donald Trump? Mira, bueno, por el momento el escenario de empezar bajo puede ser tanto una amenaza como una oportunidad, porque uno puede pensar que empezando tan bajo, con solo mejorar 5 puntos su popularidad, van a decir que ya está mejorando, y eso pues no es malo en sí. La verdad es que empieza muy abajo, promedio por debajo del 40% del apoyo en las encuestas en general. Así que yo diría que tiene un margen de oportunidad en este momento. Ahora, la cuestión es si lo que él promete puede cumplirlo en el corto plazo, causando los impactos que él dice que va a causar. Es decir, por ejemplo, si presionando empresas él genera tantos empleos como él dice que va a generar. Si construyendo el muro él asegura tanto la frontera como él dice que va a lograrlo. Si haciendo inversiones de infraestructura al mismo tiempo que baja impuestos, es una cosa que genera un déficit mayor a nivel fiscal, si eso va a ser viable en Estados Unidos también. Entonces, él puede caer preso de sus propias contradicciones en sus medidas. Y dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento sean las contradicciones del gobierno, esto puede generar en 2 años un desgaste político rápido o no. Yo siempre pongo de ejemplo, y con esto cierro, el caso del presidente George W. Bush hijo en su segundo mandato. Cuando él fue electo, él se sintió muy fuerte en su segundo mandato y dijo, tengo un capital político y pienso gastarme. Y en 6 meses se lo había gastado. O sea, así de simple. Ya no le quedaba ninguna popularidad y el resto de su periodo fue terriblemente impopular. Entonces, a veces el político no calcula bien cómo utilizar el capital político que puede tener. Y esto lo podemos ver en el caso de Donald Trump. Dentro de un año sabremos si utilizó su capital político para incrementar su popularidad o se lo gastó. ¿Para arriba o para abajo? Yo creo que para arriba. Para arriba. ¿Tiene margen de oportunidad? Sí, yo lo veo como un margen de oportunidad para él. Y ahorita, si va de 40 a 41, ya ganó. Ya es crecimiento y es correcto. Pero, ojo, que Donald Trump inicia su campaña con 1%, con la burla de The Washington Post, New York Times, con la burla de... Ha sido candidato de la adversidad, Chicago Tribune, LA Times, San Francisco Chronicle, era Miami Herald, con todo, la burla de CNN, de todos. Vamos cerrando. Y mira, de 1% a presidente de Estados Unidos. Tenía 1% cuando lanzó, y todos los que dejó en el camino, precandidatos y todo. Entonces, creo que es alguien que va a tener, que por lo menos, ojalá haya aprendido de eso y que sabe cómo empezar de abajo y subir. Si no lo hace, el gran reto va a ser dentro de 2 años, elecciones de medio periodo. Ese va a ser la gran medición para él. Ese va a ser el barómetro para medir cómo está la popularidad del presidente Trump. Muchísimas gracias, Estuardo, Fernando, por este análisis. A ustedes, muchísimas gracias por su preferencia. Los dejo con las recomendaciones del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.